imagina, ahora no imagina, imagina Mocoin Ha, Arapocoindu, segunda semana de los módulos de capacitación, o me imagina Secretaría de la Función Pública y Narupibe. Uye Oneinu, ingeniero Adelphi, ya hombre, una PMGina, va a página ley 5189/2014. Artículo primero, segundos a tercero, Ujinacuri. Coanga Caray, señor Julio, Omombe Utañande, Vejina, artículo 9. Ley 5189 de provisión de información del uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas a los servidores públicos de la República del Paraguay. Página Ley de Transparencia, Ley UMI-OEE, página Municipalidad, Secretaría, o que ABI, entidades binacionales, Itaipú, Yasuneta, omos esa cámara, UMI Jacuera Gembiapo, y Catuamaisha Tapisha Cuera Ciudadanía Cuera, o Huereco Confianza, UMI Tembiapo, o esa cabas y cuello, ya pojajina o pava de funcionarios públicos. Caraí, don Julio, me está jinambo EPU, a oí dirección de monitoreo, hay una director de evaluación, de planificación a evaluación. Con vamos esa cata PM va EPA con ley de transparencia. Ñamos esa cámara. Ney Sheinu don Julio Nendive. Muy buenas tardes a todos. Baisa para Pnecaru, Caraicuera, Puña Caraicuera, Caronsu. Apendiei, Hina, ahí pendiei, ya, Ñañeta, Ñamba, Buimita, ahí. Mis saludos cordiales también para mis colegas del sector público y para la comunidad, para la comunidad en general que se encuentra ubicada en el interior del país. Mi nombre es Julio Nacenceno Blanco y hoy me corresponde, en esta oportunidad, me corresponde presentarles sobre el alcance y la aplicación de la Ley 5189. Antes de avanzar, quiero hacer una introducción sobre un tema, sobre un punto que se halla muy importante para nuestro equipo, para nuestra institución, que se haya incluido dentro de la Ley 5189, referido al acceso a la información pública. Quiero hacer un poquito también de historia para poder avanzar sobre esto. El artículo 28 de la Constitución Nacional reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable. La ley dice que regulará las modalidades y los plazos correspondientes a la misma, a fin de que este derecho, de que estamos hablando, el derecho de las personas a recibir información, sea verdaderamente efectivo. A partir de esa norma se promulga la ley, esta ley que hoy vamos a desarrollar, la ley 5189, que establece la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones que son asignadas al servidor público de la República del Paraguay. También quiero mencionar un documento muy importante que es la Carta Iberoamericana en la versión de los derechos, deberes del ciudadano en relación a la administración pública, que en su preámbulo señala, en una parte, ¿verdad?, señala que los ciudadanos ya no son sujetos inertes, no son simples receptores de los bienes
y servicios públicos son protagonistas, actualmente ya son protagonistas principales de los asuntos de interés general. Entonces, es nuestro deseo como equipo de trabajo que con el trabajo que estamos haciendo actualmente y con la colaboración de la ciudadanía y los organismos, entidades del Estado, poder impulsar una participación ciudadana más decidida y activa en los asuntos públicos. Hablar de transparencia no es solamente, no se refiere solamente a establecer una barrera contra la corrupción, sino que básicamente de un derecho de todo ciudadano a recibir la información, lo que hacen los gobiernos o los organismos de entidades de Estado con el dinero de sus impuestos. Entonces, poco apuntamos, nuestro trabajo apuntamos mucho hacia la ciudadanía y hacia los organismos y entidades del Estado. Con esta legislación hemos avanzado bastante. Aún queda mucho por desarrollar. Ciudadanos en general, eso queríamos también compartir con ustedes, que se ha avanzado bastante, pero nos queda mucho todavía que recorrer en el trabajo de la transparencia. Entonces, es por eso que cuando preparamos este módulo con el equipo de la Dirección General de Planificación y Monitoreo, y teniendo en cuenta que íbamos a tener contacto con los ciudadanos y contacto con los organismos y entidades del Estado, hemos preparado el módulo y nos hemos propuesto objetivos específicos y que van a ser de utilidad para el área, para la institución y para mejorar nuestras tareas diarias. Un objetivo se refiere a la de sensibilizar respecto a la importancia de la transparencia del uso de los recursos públicos. ¿Qué es? O sea, ¿a qué nos referimos con sensibilizar? Que lo que queremos es hacer que una persona se dé cuenta de la importancia o el valor de una cosa, o que preste atención a lo que se pide, se tiene o se dice. Y también facilitar, ya que estamos trabajando con los organismos del Estado y con los ciudadanos, procurar que los ciudadanos tengan facilidad en acceder a las informaciones disponibles en los sitios web de cada uno de los organismos, entidades del Estado. Entonces, nos pusimos estos objetivos para este módulo, señores ciudadanos, y entonces es un poco marcar un poquito durante el desarrollo de este módulo. La siguiente diapositiva. Entonces, esta ley, la ley 5.189, asigna a la Secretaría de la Función Pública la responsabilidad del control de su cumplimiento. En el artículo 9, entonces, responsabiliza a esta entidad bajo el principio de la responsabilidad compartida. O sea, hay una responsabilidad compartida con los organismos de entidades de Estado, porque estas instituciones son las que tienen que informar en un sitio web correspondiente informaciones que establece la ley, que más adelante, después vamos a ir mirando detalladamente las informaciones que fueron establecidas en esta ley. En ese sentido, y con una mayor responsabilidad, requerimos de la cooperación para que este trabajo sea excelente, vaya mejorando día a día. Necesitamos la colaboración de todos los sectores,
para responder y cumplir con la tarea asignada. Detrás de este trabajo, señores, hay un gran equipo. Tenemos 6 profesionales que trabajan día a día con este trabajo de control. Y ustedes saben que la situación ha cambiado. Hay una coyuntura, la coyuntura actual ha cambiado y entonces el teletrabajo ha sido la modalidad que se utiliza actualmente para poder trabajar con esta tarea. Hemos visualizado que no ha influido, o sea, este problema no ha influido en cuanto a la responsabilidad de los organismos y entidades del Estado. Seguimos controlando a las instituciones, al contrario. Las entidades se preocupan en tener toda la información disponible en el sitio web y hay consultas permanentes. Tenemos un correo a través del cual las entidades puedan consultar permanentemente en relación a las informaciones que deben de publicar. Nosotros siempre estamos atentos a brindar asistencia. Anteriormente a esta situación brindábamos asistencia personal. Las entidades venían con su responsable del área de gestión de personas, el área de jurídico, sus auditores. Entonces le hacíamos una asistencia en relación a este trabajo, a esta posibilidad de que ellos puedan informar en forma veraz y responsable a la ciudadanía en su sitio web. Y también la posibilidad de que en un caso dado, y hay entidades actualmente que no cuentan con un sitio web por motivos particulares, entonces también nosotros brindamos la posibilidad de apoyarle en ese sentido y ayudarle a publicar las informaciones. Los principios del gobierno abierto, o sea, transparencia, participación y colaboración. El siguiente. Esto es lo que nosotros estamos llamándole al gobierno abierto, y que se haya referenciado a la transparencia, a la rendición de cuentas y la participación. En ese sentido, volvemos a repetir nuevamente, la ciudadanía, la participación ciudadana es tan importante en este trabajo. Es la que sustenta y sostiene el gobierno abierto actualmente. Constituye la base de muchos de los otros temas. Y es un enlace vital entre la transparencia y las rendiciones de cuentas. Entonces, gobierno abierto, participación ciudadana, ¿dónde queremos aterrizar? En el valor público. O sea, la valoración que hace el ciudadano en relación a los servicios que prestan los organismos y entidades del Estado. Queremos colaborar con este trabajo para que la ciudadanía también mejore la confianza, tenga mayor credibilidad en las gestiones que realizan actualmente las entidades del sector público. Entonces es nuestro gran deseo, es nuestro sueño mejorar la confianza del ciudadano, la credibilidad de la ciudadanía en general. Entonces, la participación ciudadana es muy importante para el trabajo que estamos haciendo actualmente. Si pasamos al siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a entrar ya. Hicimos un poco de teoría y ahora vamos a entrar un poquito en la parte práctica.
Le había dicho que hay un equipo de 6 profesionales que trabaja día a día con el control de cumplimiento de esta ley, del artículo 9, y tenemos actualmente 421 organismos, entidades del Estado, y hay un cronograma de control. O sea, ahora, por ejemplo, estamos monitoreando el del mes de julio, y el mes de julio venció en aproximadamente el 20 de agosto. Si podemos ver el cronograma, el mes de julio venció el 21 de agosto. O sea, al 21 de agosto las entidades públicas tienen que ya levantar toda la información en el sitio web. Entonces, a partir de ahí comenzamos ya a monitorear, a controlar el cumplimiento. Y más o menos tenemos como 12 a 15 días para terminar el trabajo. Porque usted, o sea, lo ideal sería que después del 21 tengamos sistematizado todo y lo hagamos en una semana, pero actualmente es imposible esa posibilidad, y lo hacemos aproximadamente en 12 a 15 días, el control total del cumplimiento de las 421 entidades, que incluye el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, las municipalidades, las gobernaciones, las entidades descentralizadas, las universidades. Entonces, hay un cronograma, y ese cronograma cada año se informa a través de la página web de la Secretaría de la Función Pública las fechas de vencimiento. Son 15 días hábiles de cada mes. Vencimiento del mes anterior. Entonces, para ello hay procedimientos internos, ¿verdad? Eso ya habíamos levantado en la plataforma, y este procedimiento lo hacemos en ese periodo que le dije anteriormente, de 12 a 15 días. O sea que hay una primera etapa de unificación de criterios. Nos reunimos una vez a la semana para planificar la actividad de la semana, unificamos criterios y se comienza a monitorear. Luego del monitoreo se hace una reverificación para que posteriormente se haga la presentación del informe preliminar y la publicación del informe preliminar en el sitio web de la Secretaría de la Función Pública. Se tiene después 5 días para ajustar en un caso dado, ¿verdad? En un caso, pues también nosotros podemos tener errores, podemos omitir algún dato. Entonces, las entidades, a través del correo monitoreo 5189, hacen la aclaración al respecto y nosotros modificamos. Entonces, para eso le damos 5 días para que podamos corregir algunos datos que omitimos durante el monitoreo. Una vez que pase esa etapa, entonces ya preparamos la publicación del informe final de monitoreo, y una vez que se publique la información final, ya entonces hay un periodo para descargo. Una vez se le notifica a la entidad si hubo un incumplimiento, y un periodo correspondiente para hacer el descargo. También, después de esta publicación, las entidades que tengan alguna duda pueden pedir su matriz a través de ese correo para revisar qué le está faltando o qué
en qué falta mejorar la presentación, y entonces si es que nuestros monitoreadores omitieron algún dato, entonces sin problema hacemos la rectificación de la matriz. Hablando de matriz, ¿verdad? Hay una resolución, la 1268, de la Secretaría de la Función Pública que ajusta la matriz de monitoreo. O sea, es la herramienta que nosotros utilizamos para ir valorando a medida que vamos controlando las informaciones que informan cada entidad, vamos valorando en la matriz. En la plataforma hemos levantado una matriz. Si ustedes han logrado revisar eso, y es a medida que va verificando, va aumentando el color para que ustedes puedan revisar, hacer un poquito el ejercicio, ¿verdad? Entonces, dentro de la matriz están ubicadas las nueve informaciones que en la ley 5.189 detalla sobre las informaciones que tienen que publicar. Y cada información tiene una valoración correspondiente, que va desde la estructura orgánica, las funciones de las dependencias, la ubicación, la dirección y el teléfono de las dependencias, y la nómina de funcionarios, que es una información demasiado importante. Si no tiene la nómina publicada en el sitio, es muy difícil que pueda llegar entonces a una evaluación intermedia, o mucho menos a la evaluación óptima, ¿verdad? Es como si fuera la asignatura, en la universidad que aplaza, ¿verdad? Y cuando no se cuenta con la nómina en el sitio web. Y asimismo, esta nómina, yo creo que anterior a esta presentación, ya el ingeniero Juan Aguilera había hablado sobre eso, sobre las altas y bajas, y esa planilla tiene un mínimo de columnas que no se puede, que no se puede omitir. O sea, son 32 columnas, y entonces eso es la nómina que tienen que también levantar en el sitio web de la entidad. Es un documento muy importante porque para estadística, como estadística incluye 32 datos, informaciones muy importantes para que el datos abiertos, que también funciona en la Secretaría de la Función Pública, pueda estar actualizando permanentemente. Yo les invito a que puedan acceder periódicamente en datos abiertos sfp.gov.pi, y puedan un poco interiorizarse de esta herramienta muy importante. Y la misma planilla que se levanta, que se tiene en datos abiertos, entonces también se publica en el sitio web de la entidad. Esta nómina va del 111, o sea, los objetos de gasto 111 hasta los 130, o sea, que incluye sueldo, remuneraciones básicas, temporales, asignaciones complementarias, subsidios y viático. No todas las entidades, o sea, como hay diferencias entre entidad y entidad, entonces estas entidades varían poco en cuanto a los objetos de gasto que son incluidos dentro de las nóminas.
hay entidades que no cuentan con, por ejemplo, con el objeto de gasto 123, que es remuneración extraordinaria, pero sí cuenta con el objeto de gasto 122, que es gasto de residencia. Entonces, varía un poquito entre entidad y entidad. Hay entidades que tienen el subsidio familiar, pero no cuenta con el subsidio para la salud, que es el 191. Y así varían mucho en cuanto a los objetos de gastos de cada entidad. Por eso, para ello, entonces, nuestra área, nuestro equipo de trabajo, anualmente, una vez que el presupuesto de gasto de la nación se apruebe, entonces cargamos en la matriz las disponibilidades presupuestarias de cada entidad. Ya tenemos cargado en enero, una vez que ha aprobado la disponibilidad presupuestaria de cada entidad, y ya tenemos preparado para comenzar otra vez el periodo correspondiente. Vamos, por ejemplo, que es para 2021, una vez que se apruebe el presupuesto general de la nación del año 2021, entonces en enero nosotros ya cargamos esta matriz, las disponibilidades. Ustedes están viendo ahí, si ustedes ven, ahí dice partida presupuestaria, y la otra columna, la publicación, o sea, disponibilidad y publicación. Y en la plataforma se halla bien detallado esta matriz de cómo se está valorando información por información. Anteriormente a esta matriz, quiero nomás también recalcar algo muy importante. Este trabajo fue construyéndose muy así lentamente. Anterior a esta matriz se utilizaba tres colores, 5 colores. Ahora actualmente lo utilizamos 3 colores. ¿verdad? Entonces, por eso vuelvo a repetir, la colaboración de la ciudadanía y los organismos, entidades de Estado, hace que fuera posible ir mejorando año tras año, porque la ley 5.189 comenzó en 2014 y al principio había poca participación, y fue entonces a través de reuniones permanentes, proceso de inducción, eso fue mejorando año tras año la participación de los organismos y entidades del Estado. Y es por eso que después se deja en este nivel de calificación, que es de 3 niveles, que es el verde, amarillo y rojo. O sea, verde es cuando presenta 100% de los criterios de las publicaciones que Fernando decía. Intermedio, cuando le falta alguna información. Y rojo es cuando está en incumplimiento, cuando no ha logrado levantar las informaciones que son establecidas en la ley. Entonces, fue una construcción, a modo de comentario con todos ustedes, fue una construcción lenta, participativa y en colaboración especialmente con las áreas de gestión de personas, con el área financiero, administrativo de las entidades públicas. Ustedes saben que las municipalidades tienen otra forma también de trabajar. Ellos trabajan mucho en el desarrollo local y tienen otros objetos de gasto. Entonces, fue un trabajo, vamos a decir, en equipo y con permanente colaboración
y hemos avanzado muchísimo en cuanto a esta aplicación de la ley, aunque a veces algunas personas objetan en cuanto a cuando hablamos de transparencia, recibimos críticas y objeciones de que no se hace nada con transparencia, pero sí, sin embargo, se ha hecho bastante a la fecha. Como ustedes ven en la gráfica, un poco un comparativo, como le estaba diciendo recién nomás, se comenzó a trabajar con esta ley, con el control de la ley, en julio del 2014 aproximadamente, ¿verdad? Y como ustedes verán, hay un cumplimiento del 100% y la gráfica nos indica que solamente 24 entidades llegaron al 100% de cumplimiento. Con cumplimiento intermedio 183 y no cumplen, o sea, en incumplimiento 185 entidades. Y actualmente a la fecha, a julio de 2020, aproximadamente tenemos en incumplimiento solamente 20 entidades. En comparación de julio de 2014 a julio de 2020, hemos avanzado muchísimo, porque como ustedes verán, en julio de 2014 son 185 entidades que estaban en incumplimiento y actualmente aproximadamente solamente 20 entidades que están en incumplimiento. Avanzamos en la siguiente. Muy bien. Como le estaba indicando anteriormente en la matriz, estos son las informaciones que deben de ser publicadas. En la plataforma está preparado como para que ustedes puedan hacer un link en cada uno de los enlaces y puedan ver como buenas prácticas. O sea, pusimos esto teniendo en cuenta buenas prácticas de algunas de las entidades. Por ejemplo, siempre hablamos de repatriación de una municipalidad que es referente en su zona en cuanto a cumplimiento. Y a veces siempre queremos manifestar las buenas prácticas. Entonces, ahí está el enlace de una información que levanta repatriación, así como también otras entidades. Están el tema de las funciones. Hay entidades que sí levantan su manual de funciones, perfecto, pero la Auditoría General del Poder Ejecutivo, por ejemplo, presenta funciones de sus principales dependencias, que es también válido, ¿verdad? Porque lo que la ley pide es que las entidades informen brevemente sobre las funciones de sus dependencias. Entonces, con un manual de funciones, excelente, pero también hay entidades como las municipalidades que sí hacen la publicación de sus funciones así detalladamente y en forma resumida. Los datos de contacto siempre es importante. El ciudadano que quiere contactarse y quiere solicitar la información, entonces necesita un contacto para que entonces pueda relacionarse con las autoridades o con las dependencias de una entidad. Entonces es también una información que es importante dentro de la matriz. La nómina de funcionarios, como le dije, sin esta información es como si fuera un aplazo en un centro educativo. Y la siguiente diapositiva nos muestra el presupuesto de ingreso, el anexo personal y la ejecución.
Acá, como siempre decimos, cada organismo de entidad del Estado es diferente en cuanto a su presupuesto. Nosotros validamos el presupuesto de ingresos y gastos que es aprobado anualmente, pero también validamos lo que es la ejecución presupuestaria de la entidad. Ustedes saben que un presupuesto es aprobado y mensualmente uno tiene que ir ejecutando, ¿verdad? Y eso tiene que estar visualizado en la ejecución presupuestaria. Hay entidades que presentan una ejecución presupuestaria consolidada. No hay problema, no está mal tampoco. Pero lo que pedimos para una validación de 100% es la ejecución presupuestaria por objeto de gasto, detallado por el objeto de gasto. O sea, objeto por objeto y la ejecución mensual. El 111, que es sueldo, tiene una ejecución mensual. Algunas entidades presentan la ejecución presupuestaria acumulada, que no está mal. Está bueno, solamente que a veces eso hace que los monitoradores tengan que verificar también la ejecución presupuestaria del mes anterior para corroborar en algunos casos la ejecución de un objeto de gasto. Un ejemplo, el 123, por ejemplo, es extraordinario y hay meses que se paga, hay meses que no se paga. Y entonces, con la ejecución presupuestaria mensual es fácil de validar. Porque en la columna de obligado tiene que estar sí o sí, ¿verdad? El monto que fue obligado. Entonces, es un poco explicando un poquito de cómo vamos controlando esa situación en cuanto a presupuesto. Y el anexo de personal también es muy importante. Eso generalmente va ya dentro del presupuesto. Por ejemplo, las municipalidades, por ejemplo, ya tienen aprobado dentro de su presupuesto de gasto el anexo de personal. Y también un informe sobre vacancia. Generalmente la vacancia se incluye dentro de la nómina de altas y bajas. Y eso sirve también mucho para la estadística en cuanto a la vacancia, ¿verdad? A veces hay entidades que piden información sobre las vacancias, entonces es importante la estadística. El detalle de viajes nacionales e internacionales, viático, ¿verdad? Ese también es siempre un tema para nosotros los monitoreadores, siempre un tema que nos hace trabajar un poquito porque la matriz le pide que informe detalladamente el viático asignado, ¿verdad? El destino, a quién se asigna, el periodo y el monto de viático correspondiente. Pero también al final hay que preparar un informe final, ¿verdad? En cuanto a la asignación de viáticos. ¿Sí? Por ejemplo, las personas que vienen, por ejemplo, de la municipalidad, entonces tienen un viático y eso al final tiene que hacer un informe de cuáles fueron las actividades que ha desarrollado en su viaje a Asunción. Pues sabemos que ha venido, por ejemplo, al Ministerio de Hacienda, pero ¿qué actividades hizo al Ministerio de Hacienda? Entonces, brevemente, un informe, ¿sí? Entonces un informe final sobre los viáticos que fueron utilizados. Ese generalmente es un punto débil en cuanto al control. El inventario de bienes inmuebles, también acá tenemos algunos inconvenientes porque generalmente las entidades presentan su informe detallado en
F3, un informe detallado de su inventario. Pero resulta que el inventario, el patrimonio va variando también, va mejorando cada año. Entonces, hay que informar también del movimiento. Eso en el F4 entonces se va informando los cambios en el patrimonio. Pero es importante tener bien detallado, por lo menos una vez cada año, un informe detallado del inventario, del patrimonio total de la empresa. Ahora, por ejemplo, como estamos en el periodo 2020, validamos el informe al 2019. ¿verdad? Y un informe con F6 tampoco está mal, pero es un informe consolidado del patrimonio institucional. El listado completo de funcionarios comisionados. Un poco también la información que exige la ley en cuanto a los comisionados, teniendo en cuenta que la ley de presupuesto establece las reglas para poder comisionarse en otras instituciones. La posibilidad que el funcionario pueda servir en otra entidad. Entonces, generalmente la nómina de alta y baja, ya eso se aclara los funcionarios que son comisionados. Y esa nómina de alta y baja tiene una columna de movimiento. Generalmente las entidades presentan el detalle de los comisionados y agregan en esa columna, indican quiénes son los funcionarios comisionados en esa columna. Finalmente, entonces, da la posibilidad. O agregan ya una planilla de comisionado o indican en la nómina de alta y baja. La siguiente diapositiva. Bien, como había mencionado anteriormente, si queríamos compartir un video donde la señora intendenta de repatriación va a dar un mensaje. Mi nombre es Ignacia Beatriz Burgos de Torales, intendente municipal del Distrito de Repatriación, Departamento de Caguazú. La Ley 5189 es una ley que nos sirve como una herramienta comunal para tener una comunicación fluida y transparente con la sociedad civil. Mediante ella, nosotros podemos transparentar nuestra gestión y los interesados seguir detalladamente lo que se hace con el dinero de todos, el dinero público. Dentro de la página de la Secretaría de la Función Pública, las redes sociales de la municipalidad y en la página web de la institución pueden encontrar todo lo relacionado al uso de los recursos públicos, ya sean pagos de salarios, viáticos, servicios sociales y transferencias realizadas. Considero de suma importancia la ley, ya que nos permite a los representantes de los entes públicos recobrar la confianza de la sociedad en general en lo que a la administración de la cosa pública respecta. Las cuestiones públicas deben estar siempre disponibles a la ciudadanía. Lo público siempre debe ser público. Bueno, también queríamos mencionar brevemente acá y como para que no se olviden también las entidades del Estado, que al final del año, el artículo 7º de la ley 5189 establece que las entidades deben de publicar en su página web el resumen total de asignaciones de cada uno de los funcionarios. Es un poco siempre, a veces nos da la sensación que se olvidan un poquito de esa
de esa parte, de ese articulado. Entonces, queremos aprovechar que estamos ahora en contacto entre ciudadanía y organismos de entidad de Estado, hacer un recordatorio sobre este articulado, artículo 7º. Anualmente, entonces, deberá de publicar las entidades públicas total de asignaciones a cada uno de los funcionarios. Y hay una planilla, un formato que generalmente le proveemos a las entidades. En cuanto el caso de que se necesiten alguna asistencia, podrá solicitar a través del correo monitoreo 5189. Y con gusto, señores ciudadanos, señores representantes del organismo de entidad de Estado, vamos a asistirle en todo lo que necesiten en cuanto a esta ley muy importante para nuestro país, para todas las entidades públicas en nuestra República del Paraguay. También está dentro de la presentación los datos de contacto. Monitoreo 5189 es el correo oficial donde generalmente las entidades hacen las consultas correspondientes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, buenas tardes, participantes. Abrimos el espacio de consultas. Tengo algunas, Julio, y te transmito. Las bajas no se actualizan. Funcionarios del año 2019 igual siguen figurando, no los desvinculan. Esa es la primera. Ya. Es la responsabilidad del OEE, ciertamente, Julio. Sí. Eso, con relación a eso, cada área de gestión de personas, que generalmente a través del SIGNAL hace la desvinculación del funcionario. A veces eso no se hace, a veces no se le desvincula, y sí, eso ocurre muchísimo en las municipalidades. Gloria. Otra consulta dice, ¿cambian su publicación si reciben reclamos pertinentes? Obviamente, la publicación es una mejora de día a día, ¿verdad? Entonces, para eso atendemos las solicitudes de asistencia y para que puedan mejorar su publicación, ¿verdad? Como siempre, como les digo, uno de los problemas que siempre se presenta es el tema del informe final, de los viáticos, del patrimonio, de la ejecución presupuestaria. Esas son las informaciones que generalmente están para mejorar en todas las entidades. Me permito complementar, Julio, nada más Sí. Para señalar de que justamente hay un momento en que el informe, el primer informe que emite la Secretaría, el cual siempre está disponible en el sitio web, es un informe preliminar. A partir de ahí, si el equipo de monitoreo ha omitido invalidar alguna información que se constate ya estaba publicada, nosotros ajustamos o se valida y el informe se rectifica en caso de que así corresponda. No obstante, el límite de publicación de la información, ya señaló Julio, que es el 15º día hábil inmediatamente posterior al mes que se está evidenciando o publicando la información sobre el uso de recursos. Es simplemente a modo de complementar. Otra pregunta, Julio.
En el caso de las gobernaciones, ¿por qué no aparecen las observaciones de los informes que se levantan en la página oficial? Entiendo, se refiere a alguna observación de referir a datos abiertos y no precisamente a la información publicada. No sé si... Obviamente que las gobernaciones actualmente han mejorado muchísimo en cuanto a la publicación de las informaciones establecidas en esta ley. ¿Qué sanción tienen quienes no cumplen con la ley? Bueno, como había manifestado anteriormente, la Secretaría de la Función Pública controla el cumplimiento de lo establecido. Y la Secretaría notifica el incumplimiento a las entidades, a los organismos y entidades de Estado. El tema de la multa, eso ya corresponde a otra entidad, ¿verdad? O sea, la Secretaría de la Función Pública es responsable del control del cumplimiento y la notificación de incumplimiento. Perfecto. ¿Por qué no figura el histórico, años o meses anteriores de la matriz de nómina de funcionarios, cualquiera sea su vinculación? Esa es otra consulta, eso puede, si puedes ampliar, Julio. Sí, sí. Es importante que las entidades públicas, y justamente es un punto que no comenté durante la presentación, tema de que deberían de tener un histórico, ¿verdad?, las entidades dentro del sitio web, ¿verdad? Entonces, dentro del histórico va cargando las informaciones que han publicado mes a mes. Hay entidades que ya cuentan con un histórico y a veces nos facilita mucho que si tenemos que hacer corroborar, por ejemplo, la ejecución de un objeto de gasto, entonces procedemos a revisar el histórico. Y pero en caso de que no tengan el histórico, o sea, no tenemos esa posibilidad de corroborar o de revisar nuevamente la asignación. Entonces, es importante que las entidades tengan un histórico de las informaciones que publican. Y me permito complementar ahí, es una recomendación realmente. Se recomienda a los organismos y entidades del Estado, pero así como señaló Julio hace rato también con respecto a altas y bajas, a la información o a informar debidamente cuando alguien ingresa o cuando alguien es desvinculado, al igual que todo el diseño y la disponibilidad de información en el sitio web, es responsabilidad y atribución de cada organismo y entidad del Estado. La responsabilidad de la Secretaría está en el control de que las informaciones establecidas en esta normativa esté disponible y si es posible de manera completa, completa y con calidad y accesibilidad, sobre todo, que sea de fácil comprensión y esté disponible casi a la vista, porque de eso se trata la transparencia, y creo que este es el proceso que venimos construyendo, y las recomendaciones las damos de la mejor manera y con base en la experiencia y en las buenas prácticas evidenciadas. Se puede, y como Julio señaló al principio, esto lo hacemos bajo el principio de responsabilidad compartida. Otra pregunta, Julio, y creo que con esto ya respondí con lo que señalé recién.
La pregunta es si monitorean la accesibilidad de los formatos donde emiten la información. Si la información no es comprensible, no es legible y es de difícil acceso, realmente no estamos hablando de transparencia, que es el espíritu real de la ley. Sí, Acá hay otra consulta que te derivo, Julio. ¿Cuándo se califica en intermedio? Sí. No, la matriz tiene una ponderación. Hay valores correspondientes a cada una de las informaciones, ¿verdad? Y entonces, a medida que vamos validando, eso va cambiando de color. De rojo va a intermedio. Entonces, si ustedes ven esa matriz que está en la plataforma, ustedes van a ir interiorizándose mejor. ¿En qué momento llega a intermedio? Cuando se cumple la validación de los datos, por ejemplo, de estructura, de funciones, de contacto y de nómina. Y los objetos de gasto. Cuando se valida hasta ese punto ya llega a intermedio. Pero, ¿qué le falta para llegar a verde o a óptimo? Le falta probablemente información sobre presupuesto de ingreso y gasto, información sobre ejecución. Entonces, si no cuentan con esas informaciones, no va a llegar a óptimo. Queda en intermedio. Lo que en algún momento, y siempre estamos hablando al respecto, ¿verdad? Que esto es una construcción, vuelvo a repetir, de 5 colores, estamos ahora con 3 colores. Y en algún momento tenemos que contar con 2 colores. O sea, o cumple o no cumple. Entonces, un poco es un objetivo que lo tenemos bien claro, el equipo de trabajo. Me permito complementar también y señalar que la matriz de verificación utilizada para el proceso de verificación tiene una lógica matemática. Esta lógica matemática y cada parámetro tiene una valoración que ustedes van a poder ir evidenciando en el ejemplo que está disponible en la plataforma. Ahí podrían visualizar cuál es el comportamiento. Y la lógica matemática responde a la disponibilidad de crédito presupuestario o, así como señaló Julio en reiterados momentos, cuán importante es la información sobre ejecución presupuestaria del periodo que se está verificando, porque ello nos permite a nosotros que puede el organismo tener disponibilidad presupuestaria en un objeto del gasto, sin embargo, en ese periodo no ejecutó, entonces mal haríamos nosotros en exigir la publicación al respecto. Entonces, ahí la información sobre ejecución del mes nos permite evidenciar que no se ejecutó, por ende no es obligatoria la publicación de asignaciones en ese concepto. Entonces, esa es la lógica que maneja la matriz, por ende hablamos siempre de una lógica matemática. Y esto ya responde a una siguiente consulta que señala: cuando no se ejecuta se presenta una nota explicatoria. Es correcto, no hace falta presentar siempre y cuando la información sobre ejecución presupuestaria esté disponible. Después hacen una consulta en cuanto al servicio de Internet, porque hay una ley que las empresas públicas solo puedan utilizar Copaco. Escapa ya a la responsabilidad y nosotros no podemos intervenir al respecto. De acuerdo a lo expuesto, ¿qué posibilidad existe de que se emitan unos lineamientos generales para que cada informe enviado pueda ser validado? Gloria, sí. ¿me puedes repetir eso? No. De acuerdo a lo expuesto, ¿qué posibilidad existe
de que se emitan unos lineamientos generales para que cada informe enviado pueda ser validado. En este caso, entiendo de que cada información publicada sea validada como tal. A eso entiendo refiere la pregunta. Sí, sí. Bueno, la verdad que este año no pudimos reunirnos con los responsables de área de gestión de personas para marcar un poquito las pautas que anteriormente veníamos reuniéndonos con las áreas de gestión de personas y diferentes áreas que son responsables de esta ley para mejorar. Entonces, y para poco presentar una reglamentación, como dice, ¿verdad? Una guía, ¿verdad? Una guía de cómo tienen que ir presentando, cómo tienen que ir publicando la información. Entonces, actualmente, por eso, a través de este contacto que estamos hoy, nos ponemos siempre a disposición para asistirle a las entidades, en un caso dado, ¿verdad? A través de correo de monitoreo también las consultas correspondientes. Y alguno de los documentos disponibles en la plataforma en este módulo justamente buscó otorgar brindar una guía, y estas buenas prácticas que señaló Julio cuyos enlaces están en las diapositivas anteriores a esta, también podrían resultar de modelos o de buenas prácticas capaces de ser replicadas en los diferentes organismos. Acá hay otra, es un comentario y una consulta a la vez. Aparece altas y bajas en forma detallada de los funcionarios. Eso está disponible en el portal de datos abiertos. Y seguido dice, hay 180 días de multa a la máxima autoridad institucional de la institución que no cumple. Efectivamente, el artículo 8 de la Ley 5189 y posteriormente modificada por la Ley 5747 en noviembre de 2016, marca esa sanción ante el incumplimiento, y el control es mensual. Por ende, el no cumplimiento de un mes ya implica esa sanción pecuniaria. Creo, ya respondí, Julio, perdón. Sí. Está bien. El tema de las sanciones es todo un tema, ¿verdad? Entonces, ahí, como explicó también Gloria, ¿verdad? Que con la 5.189, con el artículo 8, la sanción iba sobre los responsables de cada organismo, entidad del Estado, y a partir de la ley 5.747, entonces fue modificado el artículo 8, y en la cual los organismos y entidades de Estado mencionados deberán, que incumplan, serán castigados con 180 días de multa. Al respecto, y complementando, porque acá hay una pregunta que amplía esa. 180 días de multa es la sanción pecuniaria. La responsabilidad de la Secretaría, conforme a la resolución 1268, termina en la notificación del incumplimiento, y conforme a un dictamen de Abogacía del Tesoro, se estableció la cuenta única del Tesoro para el depósito de la multa, que hoy, si son 180 salarios mínimos, responde, o sea que es un equivalente de más de 15 millones de guaraníes ante el incumplimiento. Esto, repito, va directamente a cuentas del Tesoro, no va a la Secretaría. Hoy tenemos una estimación de notificaciones equivalente a más de 43.000 millones de guaraníes, y de los cuales solamente tenemos reporte, porque hay un procedimiento que se
que se realiza para hacer el seguimiento de del abono de la multa, del concepto de multa, en alrededor de 640 millones. Después, buenas tardes, otra pregunta. ¿Cómo yo accedo para saber en qué nivel se encuentra mi institución? Y me permito ya responder, Julio. En la página web mensualmente tenemos publicado el informe resultante del proceso de monitoreo del periodo. Eso generalmente está alrededor entre el 15 y el 20 del mes. Está disponible. A hoy tienen visualizado el último informe publicado, ya posterior a toda la reverificación y solicitud de reconsideraciones previo a la emisión de notificación correspondiente a junio. Después hay varios casos que incluso en del 2012 siguen apareciendo. Quien debe hacer el trámite de desvinculación es el organismo y entidad del Estado el responsable de hacer el trámite de la baja desde del SINAR sobre todo, y si en el portal de datos abiertos sigue apareciendo, si ya es una falencia de quien está cargando el reporte mensual en el módulo de remuneraciones del SICA. Lo va a trancar para que pueda contratarse en otra entidad, eso es seguro. Trancan, eso sí es que no se vincula en el SINAR. ¿Cómo se hace la evaluación para sacar los informes de la Secretaría de la Función Pública y el tiempo tope para la publicación de parte de las instituciones? Eso, Julio. Ya, bueno, y había mencionado que hay una etapa, lo dividimos más o menos en tres etapas, ¿verdad? La primera etapa va el tema de criterios, no, unificación de criterios, y se planifica la semana de cuántas entidades corresponde a cada monitoreador, y una vez que comencemos a partir de la fecha de vencimiento, entonces una vez verificado todo se vuelve a reverificar el trabajo para poder hacer la publicación preliminar, ¿verdad? Una vez que se remita la información preliminar, entonces hay una posibilidad para que la entidad pueda reclamar algo, ¿no? Pueda reclamar si hay alguna omisión, algún dato que se haya omitido, ¿verdad? Entonces, una vez que eso ya se corrija, entonces se prepara para hacer una publicación final, ¿verdad? Se revisa nuevamente, se hace la publicación final, ¿verdad? Y para ya a través de resolución, y pueda entonces tener bien definido ya el incumplimiento de las entidades que han tenido el incumplimiento. La evaluación se hace entidad por entidad, ¿verdad? El monitoreo se hace entidad por entidad. Cada monitoreador tiene la responsabilidad de hacer el trabajo, y tiene los criterios son unificados. Un poco, para eso nos reunimos una vez a la semana para tener el mismo criterio de evaluación. Entonces, entonces, para que no haya diferencia de criterios durante el proceso de evaluación. Una vez que se notifican las entidades, entonces tiene un periodo para hacer el descargo, y en un caso dado que hayamos omitido alguna información, alguna validación, entonces se le rectifica, o en otro caso se ratifica el resultado de la evaluación. Hay una sola acotación con respecto a las sanciones. Estas sanciones, como señalamos anteriormente, son notificadas al organismo y entidad del Estado que incumple. No obstante, atendiendo a que muy pocas instituciones han cumplido con el abono de la sanción pecuniaria o la multa,
se conformó y a falta de una reglamentación, por más de que la ley no se discute, hay un trabajo o sea que interinstitucional entre la Procuraduría, el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública, justamente para subsanar esta falencia. Está en trámite y bueno, ojalá porque el espíritu de la ley realmente es transparentar de cómo se están usando los recursos públicos. El incumplimiento ya es realmente no debería de existir. No obstante, nosotros como equipo monitoreador creemos que, como señaló Julio en varias oportunidades, esto es una construcción y en la medida en que vayamos transparentando y las máximas autoridades y los equipos de trabajo que rodean a esta máxima autoridad sean conscientes de la importancia de transparentar y recobrar la confianza del ciudadano en los administradores de la cosa pública, iremos ganando mucho espacio y no precisamente en la sanción pecuniaria. Aquí, creo que ahí terminamos. ¿Cómo es el pago de la multa? Hay un procedimiento establecido establecida en la resolución 1268 que es de abono y depósito en una cuenta determinada por el Ministerio de Hacienda en el Banco Nacional de Fomento. Es la cuenta única del Tesoro Público y es ahí donde va destinada todo el abono de esas multas. Bueno, ahí... ese salario diario multiplicado ahora por los el 180. salario mínimo. Mínimo. Y salario mínimo dividido por 26. Perdón, jornal eso mínimo por 180. Son 180. 15 millones aproximadamente. Sí. Creo que hemos respondido todo, Julio. A tu cargo queda el cierre. Muy agradecido por este contacto, porque siempre quisimos, teníamos el deseo de estar en contacto con la ciudadanía para que conozcan un poco, sepan cómo estamos trabajando, qué es lo que queremos hacer, el granito de arena que aportamos para la transparencia, ¿verdad? Es un poco, sucedió algo este año que no estaba previsto, pero esto generó oportunidad, la oportunidad de contactarnos a través de plataformas Zoom o de diversas maneras. Y esto es lo que nosotros queríamos, estar en contacto con la ciudadanía y que colabore con nosotros, con el equipo, colabore con los organismos y entidades del Estado a presentar información veraz, información que sea oportuno y volvamos a tener la credibilidad y la confianza de la ciudadanía paraguaya. Es un deseo, un sueño, este gran equipo que trabaja día a día. Olvidé mencionarle que en esta oportunidad me acompaña la directora de Política de Inclusión, la señora María Col, los profesionales Rosana Báez, Lorena Soria, Rosa Galeano. Ellos son el equipo que trabajan, monitorean día a día para evaluar cada entidad, para evaluar y sacar los resultados y puedan ser puestas a consideración de la ciudadanía. Se publica eso en el sitio web de la Secretaría de la Función Pública mensualmente, los resultados de la evaluación. Muy agradecido, compañeros.